Los abejorros son excelentes polinizadores de flores silvestres y también de plantas cultivadas. Su tolerancia al frío les permite polinizar en regiones donde otros animales similares no llegan, como en los Pirineos. Esta es una zona que cuenta con una gran biodiversidad de abejorros. Allí ha viajado un equipo de investigadores de la Universidad de Salamanca, coordinados por el profesor de zoología, Félix Torres. Han estudiado estos animales, su diversidad, estructura genética y también sus enfermedades. En un principio lo que se planteaba era si existían transferencias, sobre todo a nivel de patógenos, transferencias o posibles transferencias entre abejorros y abeja de la miel, ya que pues el tema de la abeja de la miel es un tema candente, el tema del colapso de las colmenas es algo de plena actualidad, en el que influyen muchos factores, algunos conocidos, otros desconocidos, y lo que pretendemos es completar un poco el conocimiento de esos factores. Entonces, si podemos extrapolar datos obtenidos con los abejorros hacia las abejas, o podemos conocer si existe una transferencia de algún tipo, una influencia de las poblaciones de abejorros en las colmenas, pues yo creo que con eso se completan los datos. Lo que sí es cierto es que en el apartado del estudio de la diversidad de los abejorros, también una de las ideas era, o uno de los propósitos, era comprobar las poblaciones actuales de abejorros, sobre todo en entornos de altura, y para ello nos hemos ido a los Pirineos a trabajar durante los 10 últimos años, y ver si esas condiciones han cambiado de alguna manera y si han influido en las poblaciones de abejorros. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos estado, como digo, 10 años más o menos visitando los Pirineos, recorriendo todas las localidades en las que se conocía la existencia de abejorros por citas antiguas, por investigadores anteriores, y también localidades nuevas, lógicamente, para poder completar el mapa de estudio de los Pirineos, desde la parte de Navarra hasta la parte gerundense, es decir, que hemos recorrido toda la longitud de los Pirineos, y hemos comparado los datos obtenidos con datos antiguos, con el conocimiento que teníamos de las poblaciones de abejorros hasta los años 60, 70 del siglo XX, todos los datos anteriores que hubiera. Durante una década, investigadores del Departamento de Biología Animal, Ecología, Parasitología, Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Salamanca han estado trabajando en este proyecto que finalizó en 2016 y en el que también han colaborado las universidades de Murcia y la Complutense de Madrid y el Centro de Investigaciones Apícolas de Marchamalo, en Guadalajara. En cada uno de estos puntos de muestreo marcábamos una parcela de 100 metros de lado, es decir, más o menos una hectárea, y estábamos durante 3 horas, cada uno de los colectores, cada uno de los investigadores. ¿Cómo? Pues con el método tradicional, con el cazamariposas, con la manga entomológica, seleccionando lógicamente qué era lo que queríamos recoger. Cuando éramos capaces de identificarlo visualmente, no lo capturábamos, simplemente decíamos, pues hemos visto una obrera de la especie Bombus terrestris, pum, se anotaba y ya está. Cuando la dificultad visual nos impedía reconocerlo en el campo, pues sí, es cierto que se capturaba. Y aquí sí hay una pequeña modificación, porque como estos abejorros capturados, aparte del estudio de biodiversidad, tenían que pasar posteriormente a los estudios de tipo molecular para hacer análisis genéticos y tal, pues no podíamos matarlos con el método tradicional, teníamos que introducirlos en alcohol absoluto. Los resultados definitivos de este proyecto todavía no se han publicado, pero lo que sí han podido ver estos investigadores es el declive de la población de abejorros, las causas, la influencia humana y el cambio climático. Estos primeros datos están ya recogidos en la revista científica Zootaxa. ¿Qué hemos visto? Pues que sí es cierto que hay
modificaciones en las poblaciones. Modificaciones que afectan sobre todo a su distribución altitudinal. Hemos visto que de las especies que hemos encontrado en este estudio, comparando con las antiguas, ha habido un desplazamiento en altura de algunas de ellas, de prácticamente la mitad de ellas. ¿Qué futuro le veo? Pues no lo sé. Si esto sigue así, habría que ser adivino para ver cuál es el futuro. A mí me gustaría pensar que esto lo que hace es condicionar de alguna manera la adaptación de las distintas especies a los cambios que hay y que eso no supusiera un mayor problema. Es cierto que cualquier actividad humana de este tipo, es decir, efecto invernadero, liberación de CO2, manejo de los paisajes, todo eso influye en la desaparición de especies, y especies de insectos están desapareciendo prácticamente a diario. ¿Qué ocurre? Que, claro, no podemos pensar en los polinizadores únicamente como una especie que se dedica a visitar las flores y con eso ya consigue polinizar, tenemos miel, tenemos polen. No, estamos hablando de más de 20.000 especies de abejas polinizadoras que hay en todo el planeta. De esas más de 20.000 especies que hay en el planeta, en la península ibérica tenemos la suerte de contar con 1.100, 1.200 especies. Claro, para que la actividad humana o estos procesos de modificación ambiental incidieran en todas ellas para provocar su desaparición, eso sería el caos. Pero es que yo creo que antes de que desaparezcan más de 1.000 especies en la península o más de 20.000 especies en el mundo, desaparecería prácticamente todo. Los primeros resultados del proyecto son claros, asegura Félix Torres, y refuerzan la necesidad de desarrollar nuevos programas de protección y medidas de conservación para las poblaciones de abejorros y sus hábitats.